Francia ha sido una de las economías más exitosas de la historia, pero solo en la última década ha perdido en muchos aspectos lo que la hizo especial en primer lugar, por varias razones desafortunadas, aunque necesarias. Francia fue uno de los primeros países en el mundo en iniciar la revolución industrial, pero lo hizo de una manera un poco diferente a sus rivales europeos, prefiriendo un enfoque lento y constante que favoreció más a las pequeñas industrias artesanales sobre las grandes fábricas que comenzaban a dominar el mundo. Algo de esto fue por elección, y algo fue porque perdieron a sus trabajadores más hábiles años antes de darse cuenta de lo importantes que serían. Pero vamos a ver de qué se trata todo esto, así que exploremos el planeta. Para bien o para mal, este desarrollo más lento durante un periodo de rápida creación de riqueza global significó que Francia construyó una economía que valoraba a sus trabajadores, tanto como otros países valoraban las fábricas que los empleaban. Esta es una tendencia histórica que claramente ha llegado hasta el presente, donde los trabajadores franceses, más que cualquier otro en el mundo, son famosos por exigir exactamente lo que quieren de las maneras más espectaculares posibles. Pero este pasado único le ha dado al país un futuro igualmente incierto. Hoy en día, Francia está entre la espada y la pared. Por un lado, no puede permitirse seguir manejando su economía como lo hace actualmente, debido a varios problemas nacionales y globales. Pero por otro lado, no puede hacer los cambios necesarios, algo radicales, que necesita, o de lo contrario sus ciudadanos muy activos podrían simplemente irse. En un caso amargo de la historia que se repite, el compromiso que está haciendo el país es casi lo peor de ambos mundos. Francia, famosa en su momento por equilibrar un estilo de vida relativamente igualitario con una industria avanzada, es ahora el hogar de uno de los hombres más ricos del mundo, que hizo su fortuna con simples bolsos de cuero y baratijas. Un hombre y una industria no son, obviamente, toda la historia de una economía nacional, pero son una señal de cambio. La revolución industrial fue una de, si no la más importante, cosa que le sucedió a la humanidad en el transcurso de solo unos pocos siglos. Un abrir y cerrar de ojos en términos históricos. El desarrollo de maquinaria y tecnología que podía aumentar la cantidad de cosas que un solo trabajador podía producir, llevó a las sociedades de todo el mundo de ser principalmente campesinos agricultores a consumidores ricos y cómodos. El desarrollo de máquinas y tecnología que podían crear aún más máquinas y tecnología, lo cual podía crear aún más cosas para que todos las disfruten, fue realmente lo que los economistas llaman desarrollo de capital. Antes de estas máquinas, las economías se basaban casi exclusivamente en la tierra y la mano de obra. La única forma de hacer crecer un imperio era tener más tierra para cultivar y más personas para trabajar en esas tierras. Pero el desarrollo del capital, el tercer factor de producción, significó que incluso los vastos imperios globales serían desafiados por quien tuviera la mejor tecnología. Las personas que podían desarrollar ese capital, los capitalistas, se volverían más ricos de lo que los terratenientes y reyes podían soñar, al mismo tiempo que impulsaban el crecimiento exponencial de la población humana, la riqueza global, y también es importante reconocerlo, la utilización de recursos limitados. Esa es la historia tal como sucedió para la mayoría de los países. Francia, en las décadas al inicio de la revolución industrial, estaba ocupada teniendo su propia revolución. Y después de eso, estaba en el epicentro de una serie de guerras regionales, lo que significaba que la mayoría de sus industrias locales, redes de transporte e incluso sistemas políticos estaban enfocados en la guerra en lugar de en la innovación. Francia también sufrió una emigración de trabajadores calificados antes de la revolución industrial. Estas personas eran principalmente protestantes que huían de la persecución religiosa, pero una gran parte de ellos eran mecánicos y ingenieros tempranos, habilidades que serían muy valiosas para un país que quería construir motores de vapor y fábricas mecanizadas. Ahora, aunque estas personas no huían del país en busca de mejores oportunidades económicas en ese momento, este puede ser uno de los primeros casos de fuga de cerebros en la historia, algo que todavía afecta a la nación de Francia hoy en día. La historia es fascinante, pero el resultado económico fue que mientras otros países en Europa comenzaban a formar la estructura de las economías modernas, con grandes corporaciones dictando enormes imperios industriales, la economía de Francia permaneció en gran medida dominada por muchas pequeñas industrias artesanales. El resultado de esto fue que, mientras que el trabajo humano en otras economías industriales a menudo era lanzado a la trituradora literal de carne de la industria temprana, los trabajadores de Francia mantuvieron mucho más poder sobre sus empleadores porque había muchas más empresas mucho más pequeñas impulsando la industria. Si solo una empresa domina una industria, eso se llama monopolio. Y típicamente en economía, esto no se ve como una situación ideal porque esa empresa puede aumentar sus precios y bajar los estándares. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto porque no hay otra opción.
Las alternativas a un monopolio son un duopolio donde dos empresas dominan una industria, un oligopolio donde solo unas pocas empresas dominan una industria, hasta llegar a la competencia perfecta, donde hay casi empresas ilimitadas compitiendo entre sí. Ahora, típicamente, al evaluar los problemas de los oligopolios o monopolios, la mayoría de las personas, incluso la mayoría de los economistas, se enfocarán en los problemas que la competencia limitada puede causar para los consumidores. Si solo una empresa fabrica computadoras, entonces lo que esa empresa cobre por esa computadora es lo que el consumidor necesitará pagar si quiere comprarla. Y esa empresa no tendría ningún incentivo para gastar dinero en investigación y desarrollo para hacer una mejor computadora, porque los clientes no tienen otra opción. Ahora, esto es un problema. Pero un problema aún mayor es lo que hace a los trabajadores. Si la gente tiene que gastar un poco más en una computadora de menor calidad, eso no es tan malo como alguien que está capacitado para construir computadoras, pero solo tiene un empleador potencial. Si una empresa domina toda una industria, puede bajar los salarios de sus trabajadores porque no hay otro lugar al que puedan ir. Nuevamente, lo opuesto exacto a esto es la competencia perfecta, con muchas pequeñas empresas que compiten entre sí por clientes y trabajadores, que fue la situación en la que se encontraba Francia durante la Revolución Industrial. La economía francesa se desarrolló más lentamente que otras potencias europeas con centros industriales muy concentrados, pero sentó las bases de una cultura más igualitaria que ha servido bien al país hasta hoy. La contrapartida ha sido que la industria francesa siempre ha sido ligeramente menos productiva que la de países como Alemania, el Reino Unido y especialmente Estados Unidos. Esto significa que, aunque Francia es una economía industrializada y avanzada, los salarios siempre han sido un poco más bajos. Esto fue especialmente cierto en el periodo de posguerra, donde los trabajadores franceses, y de hecho la mayoría de los trabajadores europeos, trabajaron más horas que los trabajadores de Estados Unidos mientras producían menos en general. Obviamente, hoy en día ese ya no es el caso, y Francia ha vuelto a sacrificar el rendimiento económico absoluto por un estilo de vida más equilibrado, con mayor enfoque en buenas condiciones laborales, fuertes protecciones para los trabajadores y jubilaciones seguras. Fue un intercambio con el que la mayoría de los trabajadores franceses estaban bastante contentos. De hecho, durante la mayor parte de la historia moderna del país, después de los esfuerzos de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, cualquier intento de desafiar esas condiciones y protecciones laborales fue recibido con, digamos, el tipo de resistencia que les habría servido bien en 1940. Todo esto llevó a la formación de otro elemento vital de la economía francesa, tal como existe hoy, la fuerte intervención del gobierno. Francia ha tenido una economía capitalista durante la mayor parte de los últimos 2 siglos, pero en ese tiempo ha limitado la influencia del libre mercado en ciertos sectores, con una fuerte participación del gobierno en ciertas industrias. Tener muchas pequeñas empresas puede haber sido excelente para los trabajadores, pero también hay beneficios en tener algunas organizaciones grandes en una economía, ya que pueden operar en escalas y en industrias que las pequeñas empresas no pueden. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, reconoció esta debilidad y el gobierno tomó un papel activo en rectificar la situación básicamente diciendo, si no existen grandes operaciones, las crearemos nosotros mismos. Esta fue una política económica que llegó a conocerse como dirigismo. Mis disculpas a muchos francoparlantes por destrozar esa pronunciación. De todos modos, esto se traduce aproximadamente como dirección, en el sentido de que el gobierno dirige la economía a través de la creación de industrias que considera importantes, pero aún da la bienvenida al crecimiento de la industria privada a su lado, o incluso a competir con las operaciones gubernamentales, si eso se vuelve posible. El gobierno creó empresas estatales como bancos nacionales, servicios nacionales de trenes de alta velocidad, Air France e incluso Minitel, que era básicamente el Internet antes del Internet. En términos simples, esto fue realmente un compromiso entre las dos ideologías principales que competían en el mundo en ese momento. El comunismo, donde el Estado poseía toda la industria, y el capitalismo de mercado puro, donde el único rol del Estado en la economía era regular la industria privada competitiva mediante la creación de empresas estatales dentro de un mercado libre. Francia intentó obtener lo mejor de ambos mundos. La existencia de estas empresas fue financiada por el gobierno, no solo porque podían ser inversiones genuinamente buenas, sino porque se consideraba importante que el país contara con estos servicios provistos por una organización que pudiera entregarlos a escala adecuada, a pesar de los beneficios que tiene para los trabajadores y consumidores que muchas pequeñas empresas compitan entre sí. Un proveedor de servicios como una aerolínea no podría operar de manera efectiva con solo 10 empleados. Para proporcionar una red integral de rutas y toda la infraestructura que conlleva, necesitan miles de trabajadores y miles de millones de dólares en inversión, que fueron proporcionados por el gobierno. Ahora, desde una perspectiva puramente macroeconómica, no hay nada particularmente especial sobre un gobierno.
En cierto modo, se puede pensar en él como simplemente otro monopolio que proporciona ciertos bienes y servicios, solo con una pequeña diferencia. Cuando una empresa privada decide qué producir y cómo producirlo, va a considerar lo que puede vender. Y si puede producir algo de tal forma que el precio de venta sea mayor que el costo de producir el bien o servicio, entonces lo hará. Los gobiernos también existen para proveer bienes y servicios a los participantes de una economía, pero tienen una motivación diferente. No tienen que preocuparse por la demanda específica de un bien o servicio porque no ganan dinero vendiéndolo. Ganan dinero simplemente cobrando impuestos. Esta es una manera muy efectiva de proveer bienes y servicios que no son fácilmente transaccionables. Algo como la defensa nacional, los servicios de emergencia e incluso un sistema legal funcional requieren recursos para proporcionarse. Pero sería difícil lograr que una persona individual pague por ellos voluntariamente porque solo son efectivos de forma colectiva. Ahora, algunos economistas marginales argumentarán que todos estos servicios pueden ser proporcionados por el sector privado, pero de manera realista, una estructura gubernamental que no necesita preocuparse por las ganancias directas de estos bienes es una forma mucho más efectiva de proveer algo como una fuerza policial. El departamento de ventas y marketing de un gobierno es su oficina de impuestos y un par de esposas para cualquiera que no quiera pagar su suscripción a la sociedad, y es muy efectivo y muy eficaz en proporcionar ciertos bienes. Ahora, por otro lado, hay ciertos bienes y servicios que son proporcionados de manera más eficiente por el sector privado a través de un mercado libre y competitivo. Cosas como aerolíneas nacionales, bancos nacionales y fabricantes nacionales pueden enfrentar problemas de ineficiencia porque dominan sus mercados. E incluso si técnicamente se permite a las industrias privadas competir con ellos, puede ser difícil ingresar en un mercado donde su competidor tiene el respaldo financiero de todo un país. Estas empresas estatales también tienden a comportarse de manera ligeramente diferente en cómo producen sus bienes y servicios. Mientras que una empresa privada regular intentará reducir costos tanto como sea posible para maximizar las ganancias, las empresas estatales a menudo reciben otros objetivos que pueden no ser el uso más eficiente de sus recursos, pero que en cambio hacen algún bien público. El ejemplo obvio de esto es que, mientras que una empresa privada tratará de minimizar su fuerza laboral, tanto como sea posible para reducir gastos, una empresa estatal buscará razones para contratar a más personas. Dado que el empleo alto es popular políticamente, también se les puede asignar la tarea de producir bienes y servicios que no serían rentables económicamente, como una aerolínea nacional que opera una ruta de baja demanda que conecta al país, pero que no se pagaría por sí misma. Ahora bien, se debe reconocer que la mayoría de los países realizan esto de una forma u otra. Con este ejemplo, incluso los Estados Unidos, que no tiene una aerolínea nacional, tiene un programa que paga a aerolíneas privadas para volar rutas de baja demanda. En Francia, este sistema se llevó al extremo, y el dirigismo que puso un fuerte énfasis en las empresas estatales llevó a una economía que una vez más se quedó atrás en eficiencia y producción. Ahora, de forma aislada, esto puede que no haya sido un problema. Esto puede sorprender a algunos macroeconomistas, pero no todo necesita hacerse de la manera absolutamente más eficiente. Y a veces, los servicios públicos no rentables valen la pena porque aumentan el nivel de vida de la gente. Pero Francia no es una economía que exista de forma aislada. Y ahora que la economía global está más entrelazada que nunca, eso le está causando al país algunos grandes desafíos. Un efecto secundario no tan obvio de un gran número de empresas estatales operando en una economía es que impulsa la inflación cuando es muy fácil para los trabajadores conseguir empleos en grandes empresas estatales que quieren emplear a la mayor cantidad de personas posible, lo que reduce naturalmente el desempleo. Ahora, normalmente eso es algo positivo, pero si se lleva demasiado lejos, puede causar problemas. Los economistas hablan de la tasa natural de desempleo como el resultado ideal para una economía. Pero el desempleo natural no es cero desempleo. En la mayoría de las economías avanzadas, en realidad es alrededor de 2 a 3%. Una tasa de desempleo inferior a eso causa inflación. Esto también se denomina a veces NAIRU, o la tasa de desempleo de inflación no acelerada, que se puede trazar en un gráfico como este, donde cuanto más bajo es el desempleo, más alta es la inflación, hasta un punto de inflexión, donde la economía comienza a experimentar hiperinflación por solo ganancias marginales en el empleo. Ahora, como siempre, el hecho de que algo se vea bien en un gráfico teórico no significa que siempre funcione en la realidad, y para el bien de la economía de Francia, es importante explicar exactamente por qué sucede esto. Si hay más personas trabajando, habrá más ingresos yendo a los hogares, lo que significa que más personas tendrán más dinero para crear una mayor demanda total para todo en esa economía. También significa que si las empresas quieren contratar nuevos empleados, les resultará más difícil hacerlo porque hay menos personas buscando trabajo. Entonces, tendrán que ofrecer más dinero para intentar que personas que ya tienen trabajo vengan a trabajar para ellos en su lugar. Si todas las empresas están haciendo esto, se verán obligadas a subir sus precios para mantener su margen de beneficio, lo que significa que la gente pedirá salarios más altos para mantenerse al día con la inflación.
lo que impulsará a las empresas a aumentar sus precios nuevamente en un ciclo vicioso conocido como espiral de precios y salarios. Ahora bien, esto no necesariamente necesitaría suceder si los aumentos en los salarios de los trabajadores fueran acompañados por aumentos en la productividad de los trabajadores. Si hubiera 10 personas en una economía y 9 de ellas estuvieran empleadas y pagadas con $1 cada una para hacer 9 canastas de bienes, entonces cada canasta de bienes debería venderse por $1. Si la 10ª persona también consigue un empleo pagando $1 y hace una 10ª canasta de bienes, entonces esa canasta se mantendrá en $1. Pero muy rápidamente, estos 10 trabajadores se darán cuenta de que son las únicas personas que pueden hacer estos bienes en una economía y exigirán salarios más altos de $1.50. Como aún solo estarán produciendo 10 canastas, todo lo que hará eso es aumentar el precio de esas canastas. Así que en realidad no están mejor en general, y eso asumiendo que el 10º trabajador sea tan bueno como los primeros 9. Un alto nivel de empleo también generalmente significa que los trabajadores son, en general, menos productivos porque es difícil reemplazarlos y simplemente no hay mucha presión para mejorar habilidades o trabajar duro para asegurar empleos limitados. Por supuesto, este fue un ejemplo increíblemente simplificado. Pero de nuestros 10 fabricantes de canastas, podría haber una razón por la que el 10º trabajador no tenía empleo para empezar. Este problema normalmente se agrava en el caso de una empresa estatal donde la eficiencia y la productividad no siempre son la máxima prioridad. Así que un nivel de empleo excepcionalmente alto por encima de la tasa natural aumentará los salarios más rápido que la producción total, lo que significa que habrá más dinero persiguiendo menos bienes, lo que es inflación, que es exactamente lo que le sucedió a Francia cuando el dirigismo estaba en pleno auge en la década de 1980. El gobierno retrocedió en esto de muchas maneras, pero incluso hoy en día, Francia enfrenta la realidad de que sus trabajadores insisten en mantener un nivel de vida que su capacidad productiva no puede proporcionar. Cosas como condiciones de jubilación muy generosas, bajas horas de trabajo y, en general, fuertes protecciones para los trabajadores se han combinado con empresas que han perdido su ventaja competitiva global después de décadas de fuerte protección gubernamental. Su población también está envejeciendo, lo que significa que los trabajadores jóvenes necesitan ser más productivos para mantener a un número creciente de trabajadores franceses mayores que esperan un fuerte apoyo en la jubilación. Por un lado, el gobierno podría intentar hacer que esto funcione aumentando los altos niveles de impuestos y el control directo en la economía. Pero más allá de potencialmente encontrarse con problemas con la Unión Europea, que insiste en que los países miembros comercien libremente entre sí, esto podría simplemente expulsar a más de los jóvenes trabajadores que le quedan. Los trabajadores franceses jóvenes y calificados ya pueden ganar más dinero en lugares como Alemania, el Reino Unido y especialmente los Estados Unidos. Y ya Francia tiene una de las tasas más altas de fuga de cerebros de cualquier economía avanzada del mundo. Si aumentan los impuestos para mantener el sistema de fuertes protecciones y fuertes beneficios, más personas se irán. Del mismo modo, si eliminan esos sistemas e introducen una dinámica más competitiva en su economía, más allá de simplemente molestar a los participantes económicos que se les prometió que podrían jubilarse a los 55 años con una pensión saludable, se les daría aún menos razones para quedarse porque sus salarios caerían y sus condiciones de trabajo empeorarían. Lo que en realidad está sucediendo es una combinación extraña de ambas estrategias, donde Francia está tratando de aumentar su productividad general mientras reduce desesperadamente los sistemas insostenibles y no competitivos. Francia todavía tiene algunas ventajas. Su percepción internacional como un lugar de artesanía artesanal se traslada desde los días en que tomaron el enfoque lento y constante para la industrialización. Y hoy en día, algunas de sus industrias más grandes simplemente venden bienes que están aprovechando esa percepción. Una bolsa de cuero podría costar $100 para fabricar, pero si se hace en Francia, fácilmente podría venderse por 100 veces esa cantidad. Y en términos de una industria de valor agregado, no hay nada mejor que eso. Pero aún así, Francia es un país que ha estado viviendo más allá de sus posibilidades durante un poco demasiado tiempo. Ha permitido a su fuerza laboral muchas protecciones y una alta calidad de vida de la cual, honestamente, muchas economías podrían aprender algo. Pero ahora simplemente está siendo superado por lugares que están dispuestos a trabajar más, en formas que son más competitivas económicamente. Nadie puede predecir el futuro, mucho menos los economistas, pero en respuesta, el país está cediendo y cambiando lentamente su economía para funcionar más como otras superpotencias globales avanzadas. A largo plazo, esto, con suerte, les dará frutos, pero inevitablemente, la deuda de vivir más allá de las propias posibilidades deberá pagarse eventualmente, incluso para una economía nacional. Así que, desafortunadamente, probablemente haya más cambios difíciles pero necesarios en el futuro previsible para Francia. Como hemos mencionado, la resistencia frente a estos temas es una de las cosas que hace que Francia sea tan interesante como economía.
Incluso si los cambios son necesarios, los trabajadores franceses hacen un muy buen trabajo asegurándose de que su descontento se escuche. Gracias por vernos. Nos dio gusto tenerte una vez más por aquí con nosotros. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.